Esto es Step by Step. De nuevo acá, leyendo la Biblia, paso a paso, capítulo a capítulo. Es una bendición. Vamos al libro de Mateo, que es donde estamos leyendo la escritura. 24 lo leímos ayer, llegamos al 25. Bueno, eh, Mateo tiene 28 capítulos. O sea que estamos a 4 de terminar. Para empezar otro nuevo evangelio. Así que tome su Biblia, acomódese y a leer la escritura. Listo. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Voy a leer tu palabra, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que podamos ser edificados con la lectura de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bueno, hay que tener en cuenta aquí lo que dice la escritura, ¿no? Que es una semejanza del reino de los cielos. Estoy bajando un poquito estoy bajando un poco esto. Hay que tener presente, ¿no? Que va a hablar del reino de los cielos. Y el Señor dice que es semejante. Asemeja en este caso el reino de los cielos a una cultura oriental, ¿no? Habían varias culturas orientales muy diferentes a las nuestras en el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando iban a hacer una promesa, podían darse un zapato. En el caso de Booz, podían poner la mano sobre el muslo de la persona, debajo del muslo de la persona. En el caso de Abraham con su siervo Damaseno, que iba a ir a buscarle esposa a su hijo. Y así, varias costumbres diferentes, que se asemeja al reino de los cielos a ello. Y entonces relata, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. He aquí, ¿no? Dos características importantes. Prudencia e insensatez. Vea, tremendo. Permítame, yo subo esto un poquito. Yo no sé por qué. Porque cuando empiezo a leer la Biblia, empiezan a suceder las cosas que se necesitan, que se requieren. Ahora sí, en este punto estamos mejor. Hay aquí dos cosas importantes. Prudencia, la insensatez. La prudencia lleva a una persona al éxito.
De hecho, la misma palabra lo dice prudencia, ¿no? Se necesita tener prudencia para muchas cosas, para hablar, para negociar, para entrar, para salir. Imagínese usted, se necesita tener. Las insensatas, y bueno, empieza a dar un relato sobre lo que hicieron cada una de acuerdo a lo que eran. Es decir, las insensatas obraron conforme a eran y las prudentes pues lo mismo, ¿no? Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ah, según la palabra, es según el obrar de usted. Las insensatas toman lámparas, pero no toman aceite. Eso es como salir a coger un bus, pero no coger el pasaje. Voy a ir al centro. Aquí está la plata encima de la mesa para el pasaje y salir al centro sin el pasaje. Lo mismo le pasó a ellas. Lograr. La Biblia dice que el necio obra de acuerdo a su necedad. Qué tremendo eso, ¿no? Y eso se ve en esta parte. Precisamente en esto. Que obraron de acuerdo a la insensatez en la que vivían. No vaya a creer, el hombre es lo que habla y habla lo que es. Mire eso y verá que va conjuntamente. La Biblia dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Cada uno da lo que tiene. Mas las prudentes, verso 4, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y ahí ratificada la prudencia. No solamente aceite, las lámparas, sino aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Dónde radicó el problema de ellas? Que pensaron que el esposo llegaba de una, llegaba rápido. Así que se dijeron entre ellas, bueno, no hay necesidad de tomar aceite, porque el esposo ya pronto viene. Y resulta que dice que tardándose el esposo, ahí fue donde se les acabó el aceite de la lámpara, porque la lámpara tenían que mantenerla encendida. No era que, no era que, ay, viene el esposo, prendamos las lámparas para alumbrarle. No, no, era que al tomar la lámpara tenían que encenderla de una, si viniera o no viniera, si estuviera o no estuviera el esposo, y encender la lámpara. Y por eso era que tenían que tener aceite extra para poder que la lámpara aguantara. No solamente tenían que tener sus lámparas llenas, sino que tenían que tener una reserva para mantenerla llena. Porque eso lo dice ahí. Cuando ellas dicen, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, era que mientras el esposo llegaba, las lámparas alumbraban, porque ellas lo estaban esperando, pero dice que cabecearon las vírgenes, ¿no? Se durmieron del cansancio, de la espera. Y entonces la diferencia era que las prudentes tenían aceite extra, llenaron sus lámparas, tenían por otro lado aceite y normal, se podían
echar ese, o sea, es decir, al cabecear, digámoslo mejor, tuvieron reserva. Así que no hubo problema cuando el esposo llegó porque su aceite seguía alumbrando. Eso habla de la espera, es que precisamente está hablando del reino de los cielos y está hablando de también de cómo debe Israel esperar al Mesías en ese tiempo de angustia que les vendrá. Es una palabra directa para ellos. Y entonces ahí sí, cuando se ven necesitadas, piden aceite. La lámpara, si vamos al caso, es tipo de nuestra vida espiritual, si lo vamos a tomar así también. Y la vida espiritual de un creyente tiene que estar encendida, tiene que estar mm, fluyendo aceite, tiene que estar fortalecida, porque es parte de esa espera que se debe hacer, ¿no? Es una espera que continuamente tiene que estar ardiendo la vida del creyente. Estamos a la espera de el advenimiento y no podemos cabecear. Y si por alguna manera se cabecea, pues tener esa reserva. O sea que cuando oímos las señales, haya esa reserva en la vida de la persona. El problema es eso, es precisamente ese, la falta de la reserva. El 9 dice, mas las prudentes, mire usted, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, escuche esto, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sí ve? Eh, eh, se ve identificada la respuesta en la prudencia, hasta, hasta la prudencia está en la respuesta, se ve identificada. No necesariamente les dijeron, no, 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 no tenemos. ¿Para qué no tomaron aceite? No, no, no. Entonces le responden de una forma sabia. Para que no nos falte, vayan a comprar para ustedes y para nosotros. Vayan a los que venden. Si ve la prudencia que está en las respuestas, se ve. Tenemos que vivir en oración, velar, mantener nuestro altar encendido espiritualmente. Una gran realidad, porque el altar es el símbolo de nuestra vida espiritual. Propiamente nosotros somos un altar. Eso lo dice Romanos, Romanos 12:1. Dice que nuestra vida ha cambiado, ha sido transformada y que debe haber un altar encendido continuamente en nuestra vida. Estoy parafraseando el texto y esa parte debe ser así. El 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, mire usted, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Uf, de que no tenían nada. En el trayecto de la compra aparece el esposo. Mm. Ahí está la importancia de la preparación. Ve que la prudencia tiene al último tiene a lo último su premio, su respuesta. Mucha gente, por ejemplo, le dice a los evangélicos, pero usted qué está esperando, está esperando es que al Señor que viene, llevan más de 2000 años diciendo que viene y no viene, que eso es mentira. Y la gente que es enemiga del evangelio, que no le agrada o que se apartó por que no creen, entonces atacan a aquel que está todavía esperando.
pero dice que de repente llegó el esposo y aquellas que estaban comprando aceite, lo cual no deberían, porque deberían haber tenido aceite en abundancia. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Se le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Ve? Y también le habla de que debe tener una reserva en su vida interior. El 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. La respuesta tan tajante. O sea, de una vez, una respuesta que les las dejó prácticamente afuera del festín. Hay un texto en la Biblia que dice que mucha gente se salvará como por fuego, chambuscado. Sí, como que pasa raspado, así como en el colegio cuando el profesor le daba un quiz, ¿no? Que eran así estos exámenes corticos de 3 4 preguntas tata, para responder ahí mismo. O le daba un examen que duraba ya más tiempo y se lo entregaba al otro día. Según la nota dice, uy, mi hijo pasó raspado. Yo me acuerdo que en uno de en primaria, en uno de los cursos que yo llevé a cabo, pasé raspado. Gané el curso raspado con 3. 3 era raspado. 3. De 3 hacia abajo me acuerdo, cuando la calificación era sobre 5. Si era sobre 10 la calificación, grave. Pero si era sobre 5 era de 3 para abajo, perdido. 3 raspado. De 3 para arriba, bueno, aceptable. Y cuando el profesor me entrega la nota final para decir si gané o perdí el año, me dice, uy, mi hijo lo pasó raspado con 3. Así. ¿Mm? Entonces ese texto dice de esa manera, pasó raspado. El 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, y esto ya se pone seria la cosa, porque no sabéis, esta palabra hay que subrayarla, no sabéis, no le pongamos fecha, ya lo leímos ayer también, no le pongamos horario, día, mes, año, no le pongamos, no sabéis, sencillamente hay que estar preparados, hay que estar listos. El Hijo de Dios no puede andar como ese dicho que dice por ahí, ¿no? Como Pedro por su casa. Entre Miguelito que en la cocina hay juguito. Esos dichos. No, 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 no. Tiene que haber una preparación. ¿Por qué? No sabes ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Identifique bien esta expresión para que tenga en cuenta hacia dónde se está dirigiendo la lectura. El reino de los cielos es como, ya es la identidad, es, es la comparación, es la semejanza. Entonces, cuando usted está metido en el contexto, sabe que está identificando el reino de los cielos. Sabe que la Biblia está hablando, que esa parte está hablando del reino de los cielos. Y no va a formar una enseñanza herética,
no va a formar una alegoría, no se va a desviar, no se va a descontrolar, porque es que si nosotros no estamos metidos en el contexto de qué se está hablando, qué se está comparando, uno debe saber, por ejemplo, en la Biblia a quién le está hablando, de quién está hablando, qué es lo que está hablando, quién lo está hablando, cuál es el tema principal que está hablando y cosas así, para uno no salir con una herejía. Así es como se producen las herejías, cuando uno se sale del contexto. Y alguien dijo por ahí que el texto fuera de su contexto es un pretexto y es una herejía. Entonces tenga en cuenta que lo que se va a decir de ahí en adelante hasta cierto punto es sobre el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como el Señor Jesucristo usaba continuamente las parábolas para identificar verdades. ¿Por qué? Porque las parábolas llamaban la atención de aquellos que querían conocer la verdad. Y entonces los que querían realmente conocer la verdad con la parábola quedaban como pensando y quedaban asimilando la enseñanza y decían, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que dijo ese hombre? A ver, yo pienso, yo pienso. Y ese pensar los llevaba a encontrar la verdad y la entendían y la aceptaban. Entonces, aquellos que realmente seguían al Señor por una causa, porque querían oírle, querían seguirlo, se les revelaba la verdad a través de la parábola. Pero aquellos que para nada les gustaba, se les cerraba más la mente. Entren ahí los enemigos del Señor, los enemigos del Evangelio, entren ahí muchos fariseos, escribas, entren ahí mucha gente de esa que seguían al Señor solo por acusarlo. Entonces, la enseñanza de la parábola vetaba a aquellos enemigos y abría el entendimiento a aquellos que querían. Una belleza. Entonces, métase en el contexto. Dice que es como un hombre. El autor principal es un hombre, ¿no? En la parábola es un hombre. En la enseñanza es el reino de los cielos. El 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Tú me puedes administrar 5 talentos, tú 2 y tú 1. Y me voy. Los dejó. Vaya metiéndose en esa, ¿no? En esa enseñanza que Dios nos da conforme a lo que podamos administrar. Dios nos da conforme a lo que podamos llevar a cabo. Él no va a llenar a nadie con virtudes y talentos y esa persona no es capaz de administrar los buenos días. Y esa persona no va a ser capaz de administrarlos. Él no va a darle a alguien algo que lo va a cargar. Yo te voy a dar a vos 5 talentos, pero eres capaz con uno. El Señor no hace eso. Él es sabio. Este es capaz de 5, este es capaz de 2 y tú eres capaz con uno y uno le da. Pero por lo menos cada creyente tiene un talento. Por lo menos tiene un talento. Nadie en la vida cristiana puede decir, yo no tengo nada. Dios no me dio nada a mí, yo soy pobre espiritualmente. Imagínese una persona creyente diciendo, yo soy pobre espiritualmente, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa clase de fe? ¿Qué es esa clase de camino? Y hay gente así. Mire, le cuento algo. Yo una vez escuché orar
a un creyente diciendo, Señor, ayúdame porque soy como una cucaracha. A mí me dio fue risa porque una persona salva, con la sangre de Cristo, redimido, rescatado del pecado, lavado con la sangre, y dije, yo soy como una cucaracha. Y otro oraba por ahí diciendo, Señor, mira, ayúdame a alumbrar, porque yo alumbro como ese bombillo. Y si ves que es que la gente sale con unas cosas que uno dice, pero Dios mío, estas personas no entienden, no entienden a qué fueron llamadas, a qué fueron. Entonces hay gente que, la oración de mucha gente es, Señor, yo no tengo nada. Señor, dame alguito porque no tengo nada. Es que le da a uno es golpe, porque no es que solo teniendo la presencia de Dios cuando lo aceptamos como Salvador, ya es lo mayor que tenemos, ya es lo mayor que tenemos. No, y eso que no le cuento otras experiencias que he oído, porque, porque, ay, Dios mío, mm, uno- una vez se hace, eh, se arrodilla y se hace un hermano a la derecha, otro a la izquierda a veces, y esas son las clases de oración a veces que uno oye. Entonces, y cuando hay otros que ya sí la oración sí es de altivez, de soberbia. Yo una vez uno orando decía, Señor, pero así era peleando. Él oraba peleando con la gente. Señor, mira ese que está allá arrodillado, que no se quiere levantar. Y aquí estamos todos de pie, Señor. Hágalo levantar, Señor. Sacúdalo para que se levante. Mira, Señor, ese que está sentado leyendo la Biblia y estamos orando, Señor. Mira, tócalo allá. Envíale un juicio para... Oiga, o sea, hay gente que tiene unas oraciones que es de pleito, de pelea. Eso, eso da golpe, ¿no? Eh, pero por lo menos un talento sí tiene. Nadie puede decir que talento. Una vez un hermano vino, hermano, yo quiero que ore por mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada. Yo, ¿cómo así que no tiene nada? Sí, yo no tengo nada, yo siento que estoy vacío. Y yo todos los días me meto debajo de la silla y a decirle, Señor, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y él era centrado en que no tenía nada, ni la salvación tenía. ¿Ya? Pero, y era un creyente de años que estaba pasando por, como parece, que un momento de lucha, de pruebas, de dificultades. Y entonces me senté con él y le hice ver que sí tenía algo. ¿Y cómo le hice ver? Porque él se cerró y me decía, yo no tengo nada, no tengo ni la salvación, no siento, me siento vacío, estoy en el desierto. Y entonces yo le dije, venga, sentémonos un rato. ¿Usted por qué le dice a Dios Señor? Y él empezó a decirme, porque él hizo una obra en mí, y así con preguntas. Y luego le di, después de las preguntas que le hice, que fueron pocas, le dije, bueno, entonces usted cómo me dice a mí que no tiene nada. Entonces el hombre como que se sacudió y cayó en cuenta. y, y se levanta y dice, este diablo mentiroso que me estaba llevando acorralado. Y ahí ya salió, fue a darle una pela al diablo reprendiéndolo y nunca más lo vi metido debajo de la silla diciendo, sálvame, sálvame. Ay, Dios mío, qué cosas. Continuemos, ¿cierto? Continuemos mejor porque la lectura, voy a subir esta silla porque cada rato se me va. Continuemos mejor. Lo que se pone uno a contar historias y le digo que queda. Dice el 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
¿Qué le parece? Esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque aquí se identifica talentos que el Señor le ha dado. Mire, usted, se lo dije ahorita, usted tiene un talento, por lo menos uno. Hay que ponerlo a darme ya, a dar fruto. ¿Cuál puede ser su talento? Cantar. Usted puede llegar a ser una bendición en la iglesia, permitiendo, o sea, mostrando que usted puede, que tiene el talento de cantar y llegar a ser parte del grupo de alabanza, cantarle al Señor y ministrar la iglesia a través de su canto. Usted puede tocar un instrumento, ese puede ser su talento. Su talento puede ser hablarle a las almas. Su talento puede ser enseñar, puede ser evangelizar, puede ser su talento orar, que es una persona de oración, de ayuno. Hay muchos talentos y esos talentos hay que sacarlos a flote. No es para que los entierre, sino su talento puede ser maestro de escuela dominical, puede ser ujier, puede ser de líder, líder de jóvenes, líder de damas, líder de caballeros. Hay tantos talentos. Y si hablamos en el campo secular, un talento puede ser los negocios. Usted es dulce para los negocios y puede montar un negocio y sacarlo adelante y vivir de eso. Hay un texto en la Biblia y de hecho también se habla, está dentro de una parábola que dice que los hijos de las tinieblas son más. Ah, yo creo que está aquí. Está en este mismo parábola, vamos a ver. Si no está, pues regresamos a ella. Dejémoslo mejor así. Y entonces lo que hace el de 5 y el de 2 talentos lo ponen a trabajar y el de uno lo entierra. ¿Cuánta gente no tiene enterrado el talento? O sea, capacidades maravillosas que Dios le ha dado dentro de la iglesia y está encerrado. O sea, tiene enterrado el talento. Unas capacidades hermosas que pueden servir no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, pero está cruzada de manos. Y entonces hay que acordarnos de un texto que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, para poder recibir más del Señor, tiene que dar lo que le dio. Hay mucha gente que dice, Señor, yo no tengo unción, no tengo gracia para hablar, no tengo conocimiento de la palabra, no entiendo tu palabra. Y entonces el Señor viene y le dice, pero es que si ni siquiera la lees, ¿cómo la vas a entender? ¿Y cómo te voy a dar entendimiento de la palabra si ni siquiera te interesas en leerla? Entonces a veces pedimos, pero no estamos dando. Ay, Señor, que yo me siento afligido, que me siento triste, pero si ni siquiera oras para ministrarte. Señor, que yo estoy cansado, tengo muchos problemas, no quiero avanzar, pero no te puedo fortalecer porque no oras. Entonces, de gracia recibisteis. Lo que recibimos de gracia hay que darlo para poder tener más. Dice Melissa, muchas veces vivimos enfocados en los talentos de los demás y no nos interesamos en los nuestros. Ah, eso es real. Mire, una vez una persona me dijo, hablando de ese comentario que pone, cortando un poquito, eh, me dijo, no, yo no estoy tan interesada en el bautismo en el Espíritu Santo. No, yo me gozo con ver a aquel hablar lenguas, con que ver a aquel danzar, con ver a aquel ser tocado. Yo me gozo y ya. ¿Sí ve usted? O sea, el gozo de esa persona era ver a otros crecer. y uno que, entonces hay cosas muy raras. Hay gente con pensamientos muy raros dentro de la vida cristiana. Y uno de verdad tiene que centrarse en lo que Dios le ha dado y crecerlo, poco o mucho, bregar cómo crecer en ese aspecto. Y de ahí es donde salen los instrumentos de Dios, los líderes,
los que ministran, que se paran a dirigir un culto y tienen una gracia para ministrar y mueven al pueblo a la adoración, los que oran, los que cantan, que Dios los empieza a usar para ministrar. Canela, buenos días, Dios le bendiga. Entonces este que recibió uno fue y lo enterró. No entierres tu talento. El 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Escuche, arregló cuentas con ellos. ¿Qué nos dice esto? Que lo que tenemos no nos pertenece. Para nada. Eso le pertenece todo a Dios. Hasta nuestra vida le pertenece a Dios. Solo somos administradores. Y Pablo lo dice más claro. Somos administradores de los misterios de Dios. Hay un texto en Corintios que dice que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Y por qué vives como si no lo hubieras recibido? Y dice más. Así que esto de arreglar cuentas es, venga, denme en cuentas de lo que es mío. Yo solamente los dejé administrando. La vida cristiana, mis hermanos y amigos, solo la administramos. Solamente. No más. Somos administradores. No somos dueños de ella. No somos dueños del conocimiento de la palabra, no somos dueños de la oración, no somos dueños de la gracia, no somos dueños de la unción, no somos dueños de nada. Solo somos administradores. Y ese don que Dios nos dio es para administrarlo. Y pasó un tiempo y vino y tomó cuenta. El 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oiga, me encanta esta palabra que le dice acá. Sobre poco la subrayé. Sobre poco has sido fiel. Sobre poco. No se trata de mucho o poco. Se trata de la fidelidad. Se trata de lo que nos den. Administramos eso bien, lo poco que nos den, y estuvo. No hay más. Es decir, no anhelemos administrar algo que no se nos ha dado. Administremos lo que se nos dio. Yo no sé por qué hay gente que vive preocupada por conocer los problemas de los demás. Si ni siquiera es capaz de administrar sus propios problemas, su propia vida no es capaz de administrarla, entonces se interesa por conocer la vida de todos. La vida de todos. Y se carga tanto. Una vez hubo en una iglesia una profecía, ¿no?, de una persona. Y entonces esa persona profetizó. Le profetizó a todos los de la iglesia era pequeña, y le profetizó a todos los que habían ahí. Recuerdo que ese día habían por ahí que un poco más de 10, creo. La iglesia era pequeña, había por ahí unos 15 de pronto. Y le profetizó a todos,
de acuerdo a su necesidad. ¿Me entiende? Lo hizo público. Y le profetizó a todos menos a una. Y entonces cuando terminó el culto, esa una se acerca a mí y me dice, hermano pastor, Dios no me quiere. Dios no me quiere. No me habló a mí. No me profetizó a mí. No me dijo nada. Y era llorando, a todos les dijo algo, menos a mí. Yo esperaba que me dijera algo a mí. Y entonces yo, escuchándola así, ella toda confundida, toda triste, toda caída, mientras ella me contaba, pues yo decía, Señor, ayúdame al consejo. Y entonces Dios me alumbra el bombillito. Y le dije, hermana, discúlpeme, eh, ¿usted le ha contado el problema a la hermana que profetizó? ¿Ella sabe algo de sus problemas? No, pastor, yo no le cuento esos problemas a nadie. Los problemas los saben es usted y su esposa, a nadie más. Entonces yo le dije, ya sé. Por eso fue que no le profetizó. Por eso fue que no lo profetizó. Porque a todos los demás les profetizó de acuerdo al problema. Y yo, cuando ella profetizaba, yo iba calando la profecía y yo ya en mi interior decía, esta sabe los problemas de todo el mundo acá. Y les hablaba, les profetizaba, era fortaleza y de acuerdo al problema, yo, esta sabe el problema de este hogar, ¿sabe? Y entonces cuando yo le dije eso a esa hermana, me dijo, sí, hermano, y yo, por eso fue que no le profetizó. Ella, ella lo hizo en su carne. Ese no fue Dios que se movió ahí, sino que ella aprovechó el mover de Dios que está aquí, porque es que el mover de Dios a veces las personas se descontrolan y empiezan a profetizar en la carne y hablar en la carne, y así dijo Jehová, y Jehová dijo, y Jehová mandó, y Jehová quitó, y Jehová, pero resulta que es la carne, es el momento, es la emoción, y si uno no sabe discernir, pues se come el cuento. Y entonces yo le decía, sí, por eso fue que no le profetizó, mire y verá que a cada uno le profetizó según un problema habido, y ella como que sabe, y sí, era una de esas personas en la iglesia que se interesaba por saber hasta los más mínimos detalles de cada hogar, y, y como que se cargó tanto que se dijo, ay, yo cómo les ayudo a cada uno, cómo les ayudó, usurpando al Espíritu Santo y profetizando, haciéndose pasar por la profecía del Espíritu Santo, y lo hizo así. Y cuando ella entendió, ella se le fue de una vez esa angustia, ese dolor, y salió diciendo, ¿verdad? Sí, cierto. Gracias. Y quedó listo. Imagínese donde allá, ese día no se le aconseja de alguna manera, esa mujer sale desbaratada de la iglesia, creyendo que Dios no la quiere. Pero no, el problema no estaba en eso, el problema es que había una hermana que se interesaba en conocer todos los problemas de la iglesia y se cargó tanto que después quiso profetizarle a cada uno según su necesidad, y Dios te va a ayudar y Dios te va a abrir puertas. Así esa psicología que usan hoy los llamados profetas entre comillas y los llamados apóstoles, así, que cuando ven a una persona en el culto llorando, no llores, mija, que yo estoy contigo y te fortalezco. Y ven a una persona angustiada y, ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu problema? Yo te estoy ayudando. Y ven a una persona bendecida y yo te he bendecido para que bendigas mi siervo, para que bendigas mi obra. Esa es la psicología que se está moviendo hoy desde los altares, que según ven la persona y la persona pasa al altar y según la ven, entonces así le ministran. Si ven una persona que está danzando y pidiendo fuego, sí, yo te he traído para llenarte, para ungirte. Si ven una persona perdida, yo te he traído para salvarte. Y se ve una persona enferma, cree en el Señor y será sana. Y yo estoy obrando. Es parte de la psicología, es peligroso lo que se está moviendo hoy. Dice entonces el 23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel sobre poco. Entonces esa es la palabra que me interesó, ¿no? Sobre poco. Administra lo poco que te dieron.
No trate de arrebatar otras cosas. Pero llegando el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ay, no. ¿Qué le parece? Mm, qué mentalidad la de este, ¿cierto? Inteligencia. Uy, por supuesto que lo iban a felicitar, ¿no? Uy, qué inteligente, se te desborda la materia gris, como se dice por ahí. Hablando del conocimiento, la materia gris. Entonces, el 26 dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Ve? Al que da, al que da se le dará más. Al que da fruto se le dará más fruto. Por eso usted ve gente crecer y crecer en la iglesia. Cada día tienen más conocimiento de la palabra, cada día tienen más unción, más gracia, cada día tienen más. Y usted dice, pero ¿por qué aquel? Porque aquel está dando. Y como está dando, necesita recibir. Eso es lógico. Entonces el Señor dice, tú estás dando, voy a darte más. Tú estás evangelizando, voy a darte más. Tú estás orando, voy a darte más. Pero aquel que ni siquiera pone a producir lo que le dan, ¿qué le van a dar? La razón misma nos enseña. Entonces se lo quitaron. El 29. Porque al que tiene se le da. Ah, aquí está lo que yo estaba diciendo, mire. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sí ve? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué dice Ando? Luz del Mundo documental en Netflix. Denuncie. El 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire a dónde vino a dar el que tenía un talento. ¿Qué le parece? El que le dieron un talento y no lo puso a producir. Mire a dónde vino a dar. En las tinieblas de afuera. Un talento. ¿A qué se asemeja al reino de los cielos? Ese hombre, el, el autor principal de la parábola es ese hombre. Podemos llamar los coprotagonistas los que recibieron el talento. Y en la general, en la enseñanza general, habla del reino de los cielos. El reino de los cielos es para producir. Y podremos entrar al reino de los cielos si producimos. La salvación es para cuidarla y dar fruto de ella, para que no se nos las quite. Alguien dice, y por ahí surgió una doctrina errónea, que salvo siempre salvo, y que usted recibe la salvación hoy y viva como viva porque ya no se le quitará. Ya se la dieron ya. Entonces usted puede, si recibió la salvación hoy, puede irse a las borracheras, a los vicios, al placer, al pecado, porque no le quitarán la salvación. ¿Quién dijo eso? Eso no está en la Biblia. Nos dieron la salvación, pero hay que retenerla. Hebreos habla de una salvación tan grande que se puede perder. Eso dice Hebreos. Voy a leer ese texto. Voy a buscarlo. Creo que está en Hebreos 2. Que nos advierte de no descuidar una salvación tan grande.
Ajá. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ve? ¿Cómo escaparemos? O sea, no hay escapatoria si descuidamos la salvación. Así que esa doctrina de salvos siempre salvos no es una doctrina, es una herejía que lleva al infierno. El 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor a las ovejas de los cabritos. Me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque este es el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Las naciones van a ser juzgadas. Y de acuerdo, cuando esto sucederá en la batalla de Armagedón, cuando el Dios del cielo, ¿eh? Cuando el Dios del cielo los aparezca en la batalla de Armagedón, que defenderá a Israel de los reyes del sur, los reyes del norte, los reyes que se unieron en la tierra para acabar con Israel y decir, exterminemos del todo esta nación. Ahí es donde aparecerá el Dios Todopoderoso. Esa es la segunda venida de Cristo. Cuando suceda esa batalla de Armagedón, dará comienzo al milenio. Y antes del milenio está lo que conocemos como el juicio de las naciones, que son gente. Colombia es una nación, pero es gente. Ecuador es una nación, es gente. Y Guatemala es una nación, es gente. Europa es un continente, es gente. Es decir, es gente. No es la tierra como tal, es gente. Colombianos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos, brasileños, peruanos, etcétera, etcétera. Se dará el juicio de las naciones, y es lo que está diciendo acá. Y las naciones van a ser juzgadas de acuerdo a la posición que tuvieron con Israel. Si aceptaron a Israel, si fueron defensores de Israel, podrán entrar al milenio. Y si fueron naciones que no aceptaron a Israel, ¿qué quieren hacer aquí? Mire aquí, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esos está asemejándose esos cabritos y esas ovejas a las naciones. Unas a la derecha, otras a la izquierda. Y mire cómo los asemeja. Y pondré el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, escuche, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esto está hablando de la posición de las naciones sobre Israel. Está hablando de aquellas naciones que acogieron a Israel en su seno, que cuando la dispersión llegó, la diáspora llegó, la dispersión de Israel se conoce como la diáspora, que es donde Israel empezó a irse a todas las naciones porque empezaron a perseguirlo y le cerraban la puerta en una nación y otra nación se la abría, y le cerraban la puerta en Alemania y se la abrían en tal parte, y le cerraban la puerta en España y la abrían en tal parte, y le cerraban la puerta. Entonces cuando el Señor dice tuve hambre y me diste de beber, enfermo y me acogí, está hablando de esas naciones que acogieron a Israel en sus momentos críticos. Y si a eso le añadimos
el holocausto de los nazis, que ahí hubo una matazón terrible. Entonces Israel empezó a tener que huir a naciones que lo acogían. Por eso, una de las naciones tan bendecidas hoy es Estados Unidos, porque Estados Unidos le abrió la puerta a los judíos cuando empezaron a ser perseguidos. Y hay una bendición de Dios en el capítulo 12 de Génesis que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces la posición de Dios con las naciones será de acuerdo a cómo se hayan comportado. Estos de la derecha son naciones que han acogido a Israel, presidentes que han acogido a Israel, pueblo que ha acogido a Israel. Pero esos dictadores hoy que existen, que odian a Israel a capa y espada, y que lo que quieren es exterminar a Israel, esos son cabritos, esos son puestos a la izquierda, llámese Rusia, llámese China, llámese Corea del Norte, llámese Venezuela, llámese Cuba, esas naciones que odian a Israel. Y por ahí va este país de Colombia, con su presidente a la cabeza, cerrándole y maldiciendo. Esos son naciones antisemitas, ¿eh? Que tienen un odio acérrimo a Israel. Pues bueno, Dios les tiene su paga. Dios los está dejando, pero los tiene ahí para ponerlos a la izquierda y decirles, vengan cabritos que ustedes no tienen entrada aquí. Dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo, escuche, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y mire qué belleza de respuesta. Y él respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿ve? Cuando esas naciones acogieron a Israel. Escuche, este capítulo está hablando de Israel. Cuando esas naciones acogieron a Israel, que naciones como Alemania le cerraron la puerta. Fuera los judíos, porque la raza aria, la nuestra, es la mejor, y exterminemos los judíos. Los judíos empezaron a salir. Miren, en los tiempos de ese holocausto, los judíos no podían estudiar, no podían ser abogados, no podían tener una carrera, porque no los dejaban. Ellos o tenían que ser o agricultores o campesinos, pero no podían aspirar a carreras o a cosas mejores, porque, porque los perseguían. Ahí fue donde nació el sionismo, un hombre sediento de ver al Mesías y sediento de ver su pueblo con las ganas de triunfar y de salir adelante, nació el sionismo, que era el deseo. El sionismo está basado en el deseo de tener un Salvador, de tener un Mesías, de tener una patria libre, de tener una patria justa. Y en ninguna nación, en muchas naciones no los dejaban realizarse. Así que el Señor está diciendo, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños. Entonces el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está cerrada la puerta a las naciones antisemitas. Mire, hay una lista grande. Cuando Israel en el 1948 iba a ser declarada como nación, varias naciones se rehusaron y dijeron no. Inclusive al otro día, antes de nacer la nación como tal, hubieron 6 naciones que la atacaron para no dejar que la nación naciente surgiera. La atacaron. Y hay una lista. Dios les tiene su premio. Qué belleza. Uf, hemos leído el capítulo 25 de Mateo. Qué belleza. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de leer su palabra. Oiga, ese capítulo. Ah, no, estaba más corto que el otro. Muy bien, vamos a orar dándole gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Uy, mañana hay que leer más rápido. No puedo detenerme tanto mañana porque el capítulo 26 es más largo. Tiene 75 versículos el capítulo 26 y mañana lo leemos. Mañana no me voy a detener tanto. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias por permitirme leer tu palabra. Gracias por aquellos que se conectaron. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes, gracias por conectarse a este en vivo. Canela, Dios la bendiga. Melissa, Dios la bendiga. Henao, Dios la bendiga. De todos ustedes que estuvieron ahí aportando y estando. Que tengan buen día. Que a veces me dañó terminando la lectura, hombre, con la venta, hombre. Necesito solo una pieza. Necesito solo una pieza bien cerrada que no se oya nada. Yo creo que la hermana Ángela me escribió diciendo, oiga, ¿y qué pasó con